¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad estamos para exponer sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo. Esta nueva Ley Procesal del Trabajo se ha publicado este año, exactamente el día 15 de enero, y se ha establecido que su entrada en vigencia sería 6 meses después, es decir, el 15 de julio del año 2010. Esta nueva Ley Procesal del Trabajo, un poco para entenderla, creo que a manera de introducción debemos de alguna manera indicar algo sobre lo que es el derecho al trabajo. De alguna manera todos tenemos una noción de lo que es el derecho al trabajo. Es la rama del derecho que regula la prestación de servicios de carácter subordinada, es decir, aquella relación de dos partes, una de ellas es el empleador y la otra un trabajador, donde hay una prestación de servicios que tiene como característica esencial ser subordinada, es decir, que el trabajador recibe del empleador las órdenes sobre cómo prestar el servicio, la supervisión para que ejecute la labor debida y además la posibilidad de que, en caso de incumplimiento de parte del trabajador, el empleador lo pueda sancionar. Este derecho al trabajo es un derecho relativamente reciente. Cuando empieza a gestarse el trabajo, como lo conocemos ahora con la revolución industrial, la relación laboral se regulaba por el derecho civil. Recién a comienzos del siglo pasado se empiezan a dar las primeras normas de carácter laboral, limitando de alguna manera el abuso que había en la prestación del servicio. Se limita la jornada máxima, se establece el derecho a los descansos remunerados, se dan normas de protección a la trabajadora mujer, sobre todo cuando es madre y tiene hijos o está en estado de embarazo, y así poco a poco se va gestando un nuevo derecho que con el tiempo se llama derecho del trabajo. Este derecho del trabajo evoluciona y llega a su punto máximo cuando la mayoría de sus normas adquieren consagración de derechos constitucionales y a nivel internacional cuando estas normas, estos derechos, se incorporan en tratados sobre derechos humanos, dándole a muchos de los derechos laborales el carácter de derecho humano fundamental. A partir de ahí hablamos de una rama autónoma del derecho y, como es lógico, al ser una rama autónoma, la parte sustantiva, se hacía necesaria la existencia también de un proceso o de un derecho procesal laboral. En un primer momento, los jueces o quienes administraban justicia en términos laborales eran los jueces civiles. Con el tiempo se empiezan a generar juzgados especializados o jueces especializados en laboral, aunque en un primer momento en nuestro país, como en muchos otros, había una jurisdicción administrativa. Es decir, esto ocurrió en el Perú hasta el año 80, donde el Ministerio de Trabajo cumplía una función jurisdiccional, administrando justicia y resolviendo reclamos, sobre todo en el caso de aquellos trabajadores que reclamaban algún derecho o algún beneficio y el vínculo laboral aún estaba vigente. A partir del año 80 se establece la unicidad en la administración de justicia y todo a cargo del Poder Judicial y desaparece este fuero administrativo de tal manera que ya a partir de los 80 en nuestro país la administración de justicia en el ámbito laboral está única y exclusivamente en manos del Poder Judicial. Esto motivó a que se dieran diversas normas procesales en materia laboral, pero estas normas o estas leyes procesales del trabajo no lograron superar un grave defecto que tiene el proceso laboral, y es que son sumamente formalistas y sumamente largos. El promedio de un proceso laboral puede tomar más o menos unos 6 a 7 años. Ante esta necesidad, lógicamente, motivado por reclamos de trabajadores, de empleadores, para quienes es agotador estar años litigando, se presentó un proyecto hace ya mucho tiempo y este proyecto de Ley Procesal del Trabajo se ha convertido en ley este año. La ley es la 9497, que como dije antes se publicó el 15 de enero. ¿Cuál es el aspecto resaltante de esta ley? Al margen de muchos aspectos que ha introducido cambios respecto a lo que era el sistema anterior. El aspecto más importante de esta ley es que señala de manera clara que el proceso laboral se va a inspirar en diversos principios, como
inmediación, el de oralidad, el de concentración, el de celeridad, el de economía procesal y el de veracidad. De todos estos principios, el que merece la pena resaltar, porque justamente constituye la esencia del nuevo proceso laboral que se va a implementar con esta ley, es el principio de oralidad. Este principio de oralidad, ¿qué es lo que la doctrina señala al respecto? Dice que quienes intervienen en las audiencias deben expresar a viva voz sus pensamientos. Todo lo que se pida, todo lo que se pregunte, todo lo que se argumente, debe hacerse oralmente. Y las intervenciones de las partes, lógicamente, tienen que hacerse de manera oral, y eso no impide que se vayan a presentar algunos documentos, pero siempre en audiencias de carácter oral. ¿Por qué señalo que esto significa un cambio sustancial respecto a lo que hasta ahora venían siendo los procesos laborales? Porque con las anteriores normas procesales, los procesos eran formales y por escrito. Es decir, las partes presentaban sus demandas por escrito, sus argumentos por escrito, sus alegatos por escrito, y lógicamente, como ustedes podrán imaginarse, cuando alguien presenta un argumento o un recurso por escrito, puede poner en dicho escrito más de lo que realmente debería, puede argumentar cosas falsas, puede mentir, pero cuando se va a un proceso oral, y es de manera oral que se tienen que dar los argumentos, las personas suelen limitar sus pretensiones y suele ser algo mucho más expeditivo. Para entender de alguna manera en qué cambia el proceso, les voy a explicar de manera muy resumida, o a grosso modo, cómo era el proceso hasta la actualidad. El trabajador que reclamaba un derecho presentaba una demanda por escrito. El juez recibía la demanda y si la demanda tenía todos los requisitos, se declaraba admitida la demanda. Pero si no, se declaraba inadmisible la demanda y se le daba un plazo al demandante, es decir, al trabajador que tenía algún derecho o algún beneficio, que subsane su demanda. Subsanada la observación hecha por el juez emitía una segunda resolución admitiendo la demanda y corriéndole traslado de la demanda a el demandado, normalmente el empleador. El empleador tenía un plazo normalmente de 10 días para contestar la demanda, contestaba igualmente por escrito la demanda, la contestación era a su vez también admitida, y si no era admitida porque tenía alguna deficiencia, el juez emitió una resolución declarando inadmisible la demanda y dándole un plazo adicional al empleador para que subsane la contestación de la demanda. Luego, el juez, una vez subsanada la contestación de la demanda, la admitía y notificaba a las partes para una audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación se llevaba a cabo con la invitación a las partes a conciliar. Simplemente lo que el juez hacía era invitar a las partes a que concilien. El juez no tenía mayor rol de participación, de intervención, de dinamismo, de persuasión a las partes para conciliar. Simplemente les invitaba a conciliar, bastaba que una de las partes dijera que no tenía nada que conciliar y ahí terminaba la audiencia y el juez decía que, ok, terminada la audiencia de conciliación, se da inicio a la etapa de actuación de pruebas, se suspendía la audiencia y lo que en adelante venía era casi formalidad escrita toda, salvo cuando habían declaraciones de testigos o de parte que sí se actuaban de manera oral. Terminada la etapa de actuación de pruebas, el juez otorgaba un plazo de 5 días a las partes para que por escrito presenten sus alegatos. Presentados los alegatos, el juez dictaba sentencia y notificaba a los domicilios procesales la sentencia. Entre el plazo de presentación de la demanda y la sentencia en primera instancia, normalmente pasaba o transcurría 2 años a 2 años y medio. Emitida esta sentencia, lógicamente la parte o ambas podían apelar, se iba a la Corte Superior, la Corte Superior señalaba vista de causa, las partes presentaban informe oral y además alegato escrito, y la Corte Superior dictaba sentencia. Esto podía tomar unos 2 años adicionales. Si por A, B o C motivo alguna de las partes interponía recurso de casación, podíamos ampliar un proceso de unos 2 o 3 años adicionales. Como ustedes pueden apreciar de esta breve exposición que estoy haciendo, se darán cuenta que este proceso era excesivamente formalista y excesivamente documentado. Todo por escrito. Pero veamos cómo es ahora, o cómo va a ser ahora, con la nueva ley procesal del trabajo. Como les dije anteriormente,
Esta ley lo que busca es que todo se lleve por la vía oral, es decir, que sea el principio de oralidad lo que prevalezca en todo el proceso. Entonces, ¿cómo se va a tramitar ahora un juicio laboral? Primero, como era antes, el trabajador va a presentar su demanda por escrito. Presentada la demanda, el juez emite resolución disponiendo que se admite la demanda y cita de manera directa a audiencia de conciliación. Es decir, ya no es como antes, que notificaba a la otra parte para que contestara por escrito la demanda, no, sino de frente cita a audiencia de conciliación, la cual debe ser fijada en día y hora entre los 20 y 30 días hábiles siguientes de hecha la calificación de la demanda. El emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de conciliación es para que además se presente la audiencia de conciliación con el escrito de contestación de demanda y sus anexos. En la audiencia de conciliación se inicia con la acreditación de las partes, sus apoderados, sus abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede igual contestar la demanda y continúa la audiencia. Si el demandado no asiste, incurre automáticamente en rebeldía, sin necesidad de una declaración expresa, aun cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. También ocurre en rebeldía automática si, asistiendo la parte demandada, no contesta la demanda o la representación o el apoderado no tiene facultades suficientes para conciliar. Es decir, el caso de un empleador que se presenta a la audiencia, pero resulta que los poderes que lo acreditan como representante del empleador, normalmente ocurre cuando se trata de personas jurídicas, no lo faculta a conciliar. En ese supuesto también es declarado rebelde. Ambas partes acreditadas de manera indubitable, está el demandante, está el demandado, acreditadas las facultades de representación correspondientes, el juez invita a las partes a conciliar sus posiciones. Y en este caso, a diferencia del proceso anterior, el juez participa activamente a fin de que se solucionen las diferencias total o parcialmente. Es decir, no es como era en el proceso anterior, que el juez simplemente invitaba a conciliar, y si las partes no conciliaban o no transigían sus posiciones, no había conciliación, sino en este caso se le exige al juez que de manera activa busque solucionar el conflicto. Y si el juez, como es obvio, lo que va a buscar es descargar su carga procesal, va a invitar a las partes, les va a hacer de alguna manera entrar en razón, les va a hacer entender que ciertas pretensiones son excesivas, y en caso del empleador le hará entender que hay derechos que debe corresponderle al trabajador y que deben otorgar. Si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en ese mismo acto. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto o no haberse solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio. Es decir, imaginémonos un trabajador que demanda CTS, gratificaciones, utilidades, horas extras. Resulta que el empleador puede en la conciliación haber dicho sí, reconozco que le debo CTS, que le debo gratificaciones, horas extras, pero no utilidades. Perfecto. Entonces, por este aspecto, digamos, que aún se mantiene la controversia, el juez fija estos aspectos o estas pretensiones que son materia de proceso judicial. Lo demás, si ya el empleador señaló que efectivamente reconoce que adeuda esos aspectos, el juez en ese momento sobre estos aspectos que ya se ha conciliado y se ha aceptado que efectivamente se debe, emite resolución con calidad de cosa juzgada y simplemente el empleador tendrá que pagar. Pues bien, los otros aspectos que todavía son objeto de controversia son los que van a continuar en el proceso judicial. Esto lo va a señalar el juez y va a requerir al demandado para que presente en ese acto el escrito de contestación y sus anexos, es decir, las pruebas que acrediten su cumplimiento. Entrega una copia al demandante y fija día y hora para la audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los 30 días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en ese acto. Si el juez advierte, haya habido o no contestación de la demanda, que la cuestión debatida es de puro derecho
o que siendo también de hechos no hay necesidad de actuar medios probatorios alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos, a cuyo término o en un lapso no mayor de 60 minutos dicta un fallo de sentencia. Es decir, si a pesar de que en la conciliación las partes han dejado algunos aspectos no claros, no definidos, y que sobre ellos no hay acuerdo de pago o reconocimiento de obligación, si el juez considera, porque le ha quedado sumamente claro que ya no hay nada que debatir, porque las pretensiones son muy claras y que efectivamente corresponde amparar en uno u otro sentido las pretensiones o negarlas, puede emitir sentencia en la audiencia de conciliación. Esto significa un avance muy importante sobre lo que hasta ahora venía siendo el proceso laboral. Si eso no es posible, porque todavía hay aspectos que debatir o que acreditar, en la audiencia de juzgamiento, que se ha citado a las partes, se va a realizar esta en un acto único y se concentra en esta audiencia de juzgamiento las etapas de 1. Confrontación de posiciones, actuación de pruebas, alegatos y sentencia. Esta audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de las partes, apoderados y sus abogados. La primera etapa es muy importante, es la etapa de confrontación de posición. Esta etapa se inicia con una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que las sustentan. Terminada la sustentación de la parte demandante, luego hace uso de la palabra el demandado y también de manera oral expone los hechos que por razones procesales o de fondo contradicen la demanda. Es decir, en la audiencia de juzgamiento, el abogado del trabajador sustentará por qué demanda lo que está demandando, por qué exige CTS, vacaciones, gratificaciones, utilidades, indemnización por despido arbitrario, etc. Lo cual significa algo que es muy importante, que este abogado, por un lado, tiene que conocer muy bien los hechos y segundo, tiene que conocer muy bien las normas que amparan esos reclamos. Tiene que saber si hay vacaciones que el trabajador no ha gozado, tiene que saber y conocer de manera muy clara lo que establece la ley de descanso remunerado. O si reclama CTS el trabajador, tiene que conocer muy bien la ley de CTS para determinar cuánto le corresponde al trabajador, por qué periodos, qué base de cálculo, etc. A su vez ocurre lo mismo en el otro lado de las partes en conflicto. Es decir, el abogado de la parte demandada, si contradice la demanda y señala que no le corresponde ciertas pretensiones al trabajador, tiene que conocer los hechos, es decir, saber que ya se le pagó al trabajador, o que si no se le pagó era porque no le correspondía, y lógicamente tiene que conocer muy bien la legislación laboral que ampara sus argumentos de por qué a ese trabajador hay ciertos derechos o beneficios que no le corresponden. Terminada esta etapa de confrontación de posiciones, oralmente hechas, se pasa a la siguiente etapa, que es la de actuación de pruebas. El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria porque están muy claros, los medios probatorios dejados de lado, porque ya no necesita acreditar, porque a él le ha quedado muy claro qué es lo que le toca o no al trabajador. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos que sí se necesitan actuación probatoria porque hay que acreditarlos. Inmediatamente después, las partes además pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto a las pruebas admitidas. El juez las admite únicamente si pueden ser actuadas en esta etapa y el juez procede a tomar juramento a todos los que vayan a participar en esta etapa. En caso de los trabajadores o los empleadores, cuando hay declaración de parte, a los testigos, cuando van a declarar también, etc. Luego se procede a la actuación de todos los medios probatorios que el juez haya admitido, empezando por los ofrecidos por la parte demandante, normalmente, como dije antes, el trabajador, en el orden siguiente. Primero, declaraciones de parte, testigos, las pericias, reconocimientos y exhibición de documentos. Si agotada esta actuación de los medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala día y hora y lugar para su realización, citando en el
ese momento a las partes, testigos o peritos que correspondan. Esta posibilidad se da sobre todo cuando hay que revisar documentos en la empresa. A lo mejor hay que hacer una revisión de las planillas. Las planillas en empresas de más de 50 trabajadores no se pueden llevar al juzgado, sino que están a disposición del juzgado en el local del empleador. Entonces se suspende la audiencia para que se haga esta inspección. Terminada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente también sus alegatos. Concluidos los alegatos, el juez en forma inmediata o en un lapso no mayor de 60 minutos hace conocer a las partes el fallo de su sentencia. A su vez señala día y hora dentro de los 5 días siguientes para la notificación de la sentencia. Es decir, en este acto de juzgamiento donde las partes han manifestado oralmente sus propuestas, donde se han actuado las pruebas, inmediatamente los abogados presentan sus alegatos, es decir, los argumentos por los cuales la sentencia tendría que ser fundada para el demandante o infundada para los efectos del demandado, y terminada esta sustentación oral, el juez dicta sentencia. Lógicamente, en nuestro país existe la garantía de la doble instancia. Por lo tanto, dictada la sentencia en primera instancia por el juez, las partes tienen derecho a una siguiente instancia mediante el recurso de apelación. Si ambas partes no están de acuerdo con la sentencia o alguna de ellas no está de acuerdo con la sentencia, apela dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes de notificada la sentencia. Interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a la segunda instancia dentro de 5 días hábiles siguientes. La siguiente instancia, que puede ser un juez de primera instancia en lo laboral, si quien resolvió en primera instancia fue un juez de paz letrado, o una sala laboral de la Corte Superior, si es que la primera instancia fue un juez de primera instancia en lo laboral, este órgano jurisdiccional va a señalar día para la audiencia de vista. El día de vista de causa se concede uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que, igualmente y de manera oral y sintética, señalen los extremos de su apelación y en qué fundamenta esta apelación. Luego de la exposición de la parte apelante, se le da el uso de la palabra al abogado de la otra parte, de la parte que en principio no apeló, quien igual, de manera, digamos, sucinta, tiene que dar los argumentos por los cuales considera que la sentencia no debe ser revocada, sino más bien ratificada. Hecho uso de la palabra por los abogados de las partes, ¿no? El órgano jurisdiccional respectivo dicta sentencia dentro de los 60 minutos siguientes, expresando las razones de su fallo que lo sustenta, es decir, por qué se considera, digamos, confirmada la sentencia o por qué se revoca. Esta argumentación no tiene que ser muy extensa, tiene que ser una argumentación simplemente lacónica. En ambos casos, ¿no?, al finalizar la audiencia, la Corte Superior o la Sala Superior o el juez de primera instancia señala día y hora para que las partes comparezcan ante su despacho para la notificación de la sentencia bajo responsabilidad. La citación debe realizarse entre los 5 días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista. A grosso modo, este va a ser el proceso laboral ahora. Si ustedes han seguido de manera, digamos, concentrada la exposición, verán que se está agilizando bastante el proceso laboral, se está haciendo que, al privilegiar la oralidad, el proceso ya no sea tan extenso y, por decirlo de alguna manera, si esta ley entra en vigencia, ya creo que los procesos laborales, considerando las dos instancias, deberían reducirse a un plazo máximo de 18 meses. Sin embargo, y ya para terminar, vale la pena hacer la siguiente precisión. Para que esta ley entre en vigencia plenamente, se necesita, por un lado, dotar de los medios técnicos o tecnológicos a los juzgados, porque como las audiencias son orales, se tienen que grabar, se tienen que filmar, y por lo tanto los juzgados tienen que tener los aparatos de grabación y de filmación respectivos, cosa que aún no existe en nuestro país.
el Poder Judicial tiene que ir dotando de estos mecanismos, de estos bienes a los juzgados y a las salas laborales de todo nuestro país. Segundo aspecto importante y posiblemente esencial y más que lo tecnológico, el aspecto personal. Los jueces, tanto los jueces de paz letrados como los jueces de primera instancia y los vocales de las Cortes Superiores, tienen que ser especialistas en derecho laboral, porque si ellos van a poder tener que dictar sentencia de manera inmediata a la terminación de una actuación de pruebas, si no conocen la legislación laboral no lo van a poder hacer. Entonces hay que capacitar y entrenar a los jueces y hay que respetar el principio de la especialización. Una vez que estos dos aspectos se unan, tecnología más capacitación, esta ley va a poder dar frutos positivos. Pero si no hay ni lo uno y menos la capacitación o el respeto a la especialización en derecho laboral de los jueces, esta ley simplemente será una muy buena intención de mejorar la justicia laboral, pero no habrá logrado su cometido. Por ello, es que si bien esta ley se ha establecido que entre en vigencia el 15 de julio del año 2010, no se va a aplicar en todo el territorio nacional, sino se va a ir aplicando de manera paulatina en la medida que se vayan implementando los juzgados respectivamente. En la actualidad solo se aplica en Huánuco y en Tacna. Posiblemente más adelante también se empiece a implementar en otros lugares del país y calculo que a lo mejor en un plazo de 2 a 3 años todo nuestro país o todas las salas, los juzgados de nuestro país ya apliquen esta ley. Mientras no se empiecen a aplicar esta ley a todos los procesos laborales, estos se van a tener que seguir rigiendo todavía con la ley anterior. Eso es todo lo que he querido decirles por ahora. Gracias y será hasta una próxima oportunidad.